a salir, va a salir. Va a salir. ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes, gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en otra edición del 30 de ayuda de hoy día 17 de junio. Un día bastante... Estoy mirando por el televisor y no mirando por la cámara. Fíjense, sí, contra más viejo, más tonto te vais poniendo. Ya, ahora sí, mirando donde corresponde meditar. Un día bastante lluvioso. Parece que hay que agarrarlo con bastante cautela este sistema frontal, que si bien el famoso ciclón tropical no nos hizo ni cosquillas, esta que una lluvia común y corriente parece que nos va a dejar bien mojados. Para por lo menos un par de días se supone que va a estar la lluvia aquí presente en San Javier, en el Maule en general. Bueno, hecho un alcance respecto al tema del clima, vamos a conversar hoy día de nada menos que siglo y medio. Cosita poca, dirá alguien, 150 años. ¿Sabe quién cumple 150? Está cumpliendo ya, para ser bien preciso, cumpliendo 150 años, nada menos que dos escuelas emblemáticas de San Javier. La Jerónimo Lagos Lisboa, lamentablemente afectada hace poco tiempo por un incendio, pero que se recuperó en tiempo bastante breve esa infraestructura, y otra que se escapó por un pelo y que conserva toda su historia intacta, la Manuel de Salas. Y tengo el gusto hoy día de tener a uno de los directores de estos dos establecimientos emblemáticos, quizás los más antiguos de San Javier, don Carlos Afún, exalumno de la Escuela 1 o de la Escuela 2, querido amigo. Escuela 1, Escuela de Hombres, Escuela Superior de Hombres número 1. ¿Tú fuiste alumno de la Manuel de Salas? Manuel de Salas. De la Manuel Salas, ya. O sea, ¿qué cosas tiene la vida, no? Primero básico ya, y hoy día el señor director. Exacto, de primero a octavo, ¿cierto? Cursamos la educación en ese establecimiento, por allá por el, 68 en adelante, hasta el 74, 75. Ya, y después el Liceo Manuel Montt, en ese tiempo, ¿cierto? Ya mixto el Liceo Manuel Montt. La Escuela 1, que es donde estuve yo estudiando, en ese tiempo se llamaba Escuela Superior de Hombres número 1. Y los vecinos, ¿cierto? Era la Escuela Superior de Niñas número 2. La Escuela 1, varones, y la Escuela 2, niñas. Mira, tú sabes que yo no soy sanjavirino, así que soy un allegado acá nomás. Okay. Intruso de porquería. Pero se me produce de repente un enredo, o sea, porque gente ya más o menos de mi edad, incluso mayores, me hablan de repente de las escuelas concentradas, las escuelas unificadas, y yo digo, bueno, ¿y a qué se refieren? Pero parece que es parte de la historia, ¿no? Es parte de la historia, precisamente. Estas escuelas, ¿cierto?, fueron fundadas en el año 1874, por eso estamos cumpliendo 150 años, ¿ya? Y estaba la Escuela 1 de la época, ¿cierto?, ubicada, se fundó acá en la Plaza de Armas, donde precisamente hoy día se encuentran los tribunales, ya en esa esquina. Ahí nace, ¿cierto?, un 25 de octubre de 1874. ¿Dónde están los tribunales? ¿Dónde están los tribunales? ¿Ya? Exacto, aquí a una cuadra de acá. Oye, posteriormente, ¿cierto?, ahí no recuerdo cuántos años estuvo, ¿cierto?, y de ahí saltó una cuadra más abajo donde está la Escuela 3, o mejor dicho, la antigua Escuela 3, ya de la plaza, ya. Que después la Escuela 3 se trasladó al edificio nuevo que está allá en calle Arturo Prat. ¿Y por qué se le llama escuelas concentradas precisamente a este grupo escolar? Y grupo escolar también se le denomina. También. Claro, precisamente porque la Escuela 2, que es la escuela de niñas, está ubicada, se emplazaba en otros lugares. Pero en el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu, ¿ya?, él en el año 56 funda, o mejor dicho, construyen este grupo escolar que alberga a la Escuela 1, que estaba aquí en la plaza, como te comento, y la Escuela 2, que estaba ubicada en otra locación. De tal manera de que se concentró, y se habla de escuelas concentradas, se concentraron los dos establecimientos, ¿cierto?, en ese edificio que tienen algo en común, y que es el salón de actos. La verdad, pues, el salón de actos es compartido. Entonces, el que ideó, el arquitecto de la época, ¿cierto?, que en ese tiempo está de ministro de Educación. En realidad tenía otro nombre, pero de Educación y Culto, algo por ahí. El ministro, ¿cierto?, era José María Barceló, y él seguramente cuando diseñaron pensaron en economía y riqueza. Hicieron un solo salón de actos, bastante bueno, todavía permanece, digamos, con alguna mejora que se le han realizado,
pero está muy útil para diferentes actividades, incluso actividades que son relacionadas con actividades sociales, deportivas de la comuna, y que tiene dos puertas hacia mi colegio, la Manuel de Salas, y dos puertas hacia el colegio Jerónimo Lago. Entonces, para llegar a un consenso con el director, nosotros dijimos ya, son 5 días en la semana, 5 días hábiles, ellos lo ocupan 2 días, lunes y miércoles, y nosotros lo ocupamos los martes y los jueves, y el día viernes llegamos a un consenso. ¿Y cuál es el consenso? Bueno, el que lo necesite avisa. ¿Ya? Así que no tenemos muy buenas relaciones con la escuela del lado. Con la escuela del lado, ningún Oye, problema. Interesante, ¿eh? Fíjate, perdón, fíjate que yo por ignorancia absoluta, por desconocimiento de la historia de San Javier en muchos aspectos, yo pensaba que la escuela más antigua por infraestructura era la escuela Balmaceda, lo que todavía está ahí. Es que esa infraestructura era de la escuela que se construyó ahí, la escuela 1, en esa época, ¿me entiendes? Y la ocupó la escuela 1 por muchos años. O sea, originalmente la escuela 1 estuvo aquí en la esquina de la plaza, frente a la catedral, a la iglesia. Ahí estaba, cierto, ubicado la escuela 1, ¿ya? Pero posterior, como te digo yo, a su inauguración en la esquina donde están los tribunales, ahora que sería la calle que sube es Sargento Aldea, y esta se llama... Eleuterio Ramírez, Sargento Aldea, estamos hablando de Tacna con Sargento Aldea. Tacna con Sargento Aldea, exactamente. Entonces, ese era, cierto, el lugar donde se creó, se fundó, pero después se fue trasladado a los pocos años, no fueron muchos, se trasladó, cierto, donde se construyó la escuela 1, que después pasó a ser la escuela 3. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Que también quienes estaban en esa oportunidad, cierto, como dirigentes de la educación, no sé a qué nivel, podían perfectamente haber dicho ya creamos un nuevo colegio, ¿cierto? Que era como dentro de la lógica que hoy día tiene uno, creamos una nueva infraestructura, ¿cierto? Y ahí iniciamos un nuevo colegio. Pero ¿qué dijeron ellos? Trasladamos, ¿cierto?, a la escuela 1, que estaba acá, y la trasladamos a Balmaceda, 1360, ahí arriba. Y la escuela 3, que tiene que haber estado en otro lugar, se traslada acá. Oye, tú que tuviste la suerte de ser alumno de la escuela Manuel de Salas, de primero a octavo básico, bueno, aquí entramos ya definitivamente a hacer recuerdos ya de más de 50 años, en el caso de los dos, y sin problema. Me llama la atención, o sea, Balmaceda, ¿por qué tan lejano al centro, o sea, de la época? Me imagino ese Balmaceda, porque me han hablado de un Balmaceda que a poco más allá de lo que hoy día es la Copé, que es el obelisco, era prácticamente campo. O sea, estaba como en un punto muy rural, a pesar de estar dentro de la ciudad en aquel entonces, me imagino. Sí, lo positivo, digamos, de haberla trasladado allá es el tema de que se trasladó a la avenida Balmaceda, que es la principal, ¿cierto?, vía de acceso a San Javier. Y como bien lo mencionas, tú mirabas, cuando yo estudiaba, miraba al frente y veía moras, porque ahí había campo, ¿no? Claro, donde se cultivaban cierta serie de productos, ¿ya? Tú mirabas a la espalda, igual, la parte del fondo. Hacia arriba sí había en aquella época, ¿cierto?, ya alguna edificación, pero no eran muchas. Pero efectivamente yo creo que en la época tienen que haber, cierto, pensado en tratar de congestionar un poco el área céntrica, y a eso obedece que la llevaron a ese lugar. Y lamentable que cuando se construyó, cierto, el edificio, un gran edificio, recuerden que teníamos jornada en la mañana y jornada en la tarde. De hecho, yo era de los alumnos que iban en la tarde, ¿ya? No recuerdo la hora de ingreso, pero tiene que haber sido por ahí por la 1:30, después a las 2, hasta 6:30, 6 de la tarde. Claro, pero en la mañana yo tenía ciertos compañeros del mismo nivel que estaban y que asistían en la mañana. Seguramente yo estaba ahí en la tarde porque era del set de acá de San Javier propiamente tal, porque... ¿O estaba en el B? O estaba seguramente por eso. Porque en el liceo era así, en el liceo era los de la mañana, ¿cierto?, eran rurales, ¿ya? Llegaban de diferentes partes del campo, y en la tarde estábamos los que vivíamos acá en la ciudad. Y por lo tanto trato de entender de que la lógica allá también funcionó de esa manera, y por lo tanto tú tenías una cobertura ya muy amplia, hay 600 alumnos prácticamente, mañana y tarde. Después vino la jornada escolar completa, ¿cierto?, en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle.
Fray Ruiz Tagle. El padre, Eh, hijo. el De hijo, exacto. Entonces, ya ahí, jornada escolar completa te significaba solamente tener, ¿cierto?, los mismos alumnos en la mañana y en la tarde. Por lo tanto, ahí se redujo un poco la cantidad de matrículas, aun cuando se crearon más salas para que alcanzaran a funcionar todas, todos los niveles. Pero ahí ocurrió un problema, ya que quitamos espacio de juego a los niños al construir y no se pensó, ¿cierto?, en adquirir hacia los lados. Y hoy día ya es imposible porque ya está todo construido, así que nuestra escuela no puede crecer más de lo que ya creció. Y que es una de las escuelas que tienen mayor matrícula. Ustedes dos acá Estamos con matrícula completa, completa, pero no caben más. O sea, en el caso de mi escuela, 420 niños no caben más, ¿ya? Oye, el caso tuyo es bien particular, porque fuiste subdirector de la escuela del lado. No, yo fui director de la escuela del lado. ¿Ya? No, fuiste director y te cambiaste. Por 6 años, Ya. claro. Y bueno, por esto de los concursos públicos, después uno postula normalmente, ¿cierto?, a 3, 4 colegios, ¿ya? Te cambiaste de oficina. Y la a la oficina jefatura de la época, ¿cierto?, me ofreció la escuela Manuel de Sala, así que cambié la oficina como 20 metros más abajo. Pero bonito tener la visión de dos establecimientos dos escuelas educacionales que son gemelos. que son gemelos, si nacieron juntas. Ya podríamos hablar de siameses con el tema del salón compartido. Sí. Oye, fíjate, buena metáfora, sí. Escuela siamesa. Y a propósito de eso, tú, bueno, a ti te tocó estudiar en una escuela de hombres, como nos tocó, en mi caso, también buena parte de mi educación básica, también en la escuela de hombres. Después ya el asunto fue variando y empezaron a aparecer las escuelas mixtas. ¿Pensaste tú alguna vez en hacerte cargo, no de una escuela de hombres o de mujeres como se estilaba antiguamente? Bueno, generalmente las de mujeres eran directoras y el colegio de hombres eran hombres, no sé, cosas del pasado. Pero hoy día a ti te toca una mano distinta, o sea, una realidad distinta, hacerte cargo de niñas y niños. O sea, una forma bien distinta de educación donde ya no está esta segregación por sexo, sino que aquí son todos niños y punto. Claro, exacto. Bueno, la verdad mi experiencia siempre ha sido con escuelas mixtas. Yo me inicié en el campo, como ocurría, ¿cierto?, para muchos de nosotros, los profes más antiguos, que el primer trabajo era con una escuela rural, ¿ya? Y yo me inicié precisamente en la escuela de San Baldomero, que era una escuela de 140 estudiantes y que era mixta, ¿ya? La ruralidad generalmente era mixta, ¿ya? Luego, bueno, me tocó hacerme cargo de la escuela, estuve en una escuela unidocente por muchos años, lógico, mixta también. Melosal estuve varios años, mixta. Y ya cuando postulo a San Javier, ya había ocurrido, ¿cierto?, ese fenómeno de que se abrió la posibilidad para que las niñas fueran a la escuela 1 y también los niños fueran a la escuela 2, ¿ya? Y que antes, no sé, había un sesgo tal vez, que los papás elegíamos el tema de ya, los niños con los niños, las niñas con las niñas, pero la normativa en ese tiempo era más o menos esa línea, hasta que se produjo ya una apertura más de índole social, ¿ya? Y que la práctica la encuentro bien lógica, ¿eh? O sea, es lógica. Fíjate que conversaba precisamente ayer con la sociedad es eso, unos familiares, claro, y me hacían ver que en realidad su hija, cuando fue a una escuela mixta, ya se dio cuenta de que en realidad era muy distinto, ya, el concepto de sociedad entre solamente niñas a cuando llegó acá, ¿cierto?, y conoció la visión de los varones, se hizo amiga de hombres, y que de alguna manera dice que creció más. Me pasó algo parecido, fíjate, o sea, en octavo llegué a una escuela mixta, en Ancud puntualmente, y después pasé a un liceo mixto. Y después, en el errar de mi familia, llegamos a Valdivia, llegué a un liceo de hombres por 2 años y terminé después en mi querido liceo Huachocopihue, que era un liceo mixto. Y fíjate que los mejores recuerdos de estudiante los tengo justamente del liceo Huachocopihue, donde era una forma muy distinta de convivir, sin pasarse para la punta, digo, o sea, simplemente compañeros de curso nada más, pero era un trato distinto y una forma de aprender distinto, no sé a qué se debería. O sea que, digo, lo personal creo que es bien lógico. Sí. Bueno, oye, pero ya que hemos hablado un poquito de historia, así a la pasada, como que no quiere la cosa, yo quiero saber cómo se celebra esta historia, porque 150 años se cumplen cada 150 años. Exacto. Una frase para el bronce. Muy bonita, sí. De verdad que me imagino que en la región deben ser muy pocos los colegios que tienen, ¿cierto?, esta cantidad de años. Y
De hecho, las escuelas nuestras son las más antiguas de la comuna, ¿ya? Imagínate, 874. Estamos hablando, ¿cierto?, de que el combate naval de Iquique fue en 1879. ¿Ya? 4 años antes. 4 años, ¿cierto?, antes se funda, o 5 años antes se funda estos dos colegios. Por lo tanto, pucha que son años, si tú sacas cuenta, y si sacamos 1810, o sea, estamos hablando de poco más de 60 años después que fuimos a una independencia. 1818 se firmó el acta de independencia, claro, definitiva. la oficial. Por lo tanto, oye, son pocos años después de que Chile fue Chile, ¿me entiendes? Entonces, muy antigua la historia de estos colegios. Así que la cosa es que queremos hacer algo, y estamos haciendo algo bien simpático, interesante, y haciendo partícipe a la comunidad. Nosotros en el mes de marzo fuimos a hablar con el alcalde, ¿cierto? Y le llevamos nuestra propuesta. Cuando digo nosotros me refiero al director, Miguel Orellana. Claro, y fuimos con nuestra propuesta, nos atendió el alcalde, por supuesto con la jefatura DAEM, y le hicimos nuestra propuesta, la cual fue aceptada en su plenitud. Así que el lanzamiento lo hicimos en el mes de abril con un acto, ¿ya? Donde descubrimos 2 placas que precisamente hablan de esto, hablan de que este año, ¿cierto?, 2014, estamos cumpliendo 150 años de vida. Y con eso se dio el lanzamiento de la primera actividad, que fue un acto solemne que se hizo, ¿cierto?, en el frontis de estos colegios, y que precisamente las placas ya están instaladas en ese frontis, y que nos van a recordar para siempre de que un año como este, ¿cierto?, se cumplió esa, no sé si llamarle mayoría de edad, porque la verdad es que es mucho más que mayoría de edad. Estamos hablando de muchos años. Sí. Así que de alguna manera eso fue como el inicio. Después organizamos un campeonato, ¿cierto?, para chicos de futbolito, que resultó un éxito, donde un trofeo de 75 centímetros, ¿cierto?, fue en este caso entregado por la municipalidad, y ese fue el compromiso con el municipio, que nos apoyaran, ¿cierto?, en cada una de las actividades. Y tenemos cada mes una actividad. O sea, esto se prolonga hasta fin de año, o pasamos al 25. Hasta aproximadamente el 25 de octubre. ¿Ya? Ahí están más o menos planificadas las actividades, porque recuerden que después viene el aniversario de San Javier, el 18 de noviembre, por lo tanto no queremos toparnos con ellos. Pero sí, cada mes tenemos actividades. Actividades deportivas van a continuar ahora con funcionarios y apoderados, ya que se estaría realizando en el mes de julio. Después tenemos en agosto una galería fotográfica del recuerdo, donde invitamos a la comunidad, ¿cierto?, a que nos envíen a través de una página de Facebook algunas fotografías que ellos puedan tener de cuando pasaron por ese escuela. Ahondemos en ese tema, porque fíjate que San Javier adolece de un gran problema desde mi punto de vista de aforino, es que poco custodia su historia. Sí. Entonces, a ver, esta idea es un registro fotográfico de quienes han pasado por la escuela Manuel de Salas y Jerónimo Lagos. Exactamente. Nuestra idea, ¿cierto?, es en el salón de actos, en la parte del fondo, ya ahí hacer una galería fotográfica de unos 40, 50 cuadros, ya donde algún estudiante de la época, ¿cierto?, que quedó algún registro fotográfico lo pueda compartir. De hecho, ya tenemos muchas fotografías que nos han llegado, ya donde podamos escoger de aquellas, ¿cierto?, las que estén un poco más claras o que estén bien claritas, y poder mandarlas a encuadrar, qué sé yo, y hacer una galería con toda esa historia desde a donde llegue, ¿me entendí? Hacia atrás. En una de esas sale una foto de esas, ¿te acuerdas? De esas cámaras que eran unos cajones. Sí, bueno, o sea, lo formidable sería que apareciera un daguerrotipo, pero es poco probable. Sí, pero la idea es esa, o sea, hacer partícipe a la comunidad con algunas fotografías que puedan tener del recuerdo, y que de alguna manera nos van a mostrar parte de las actividades que se desarrollaron, o la vida que ocurrió en aquella época. Oye, me imagino que todavía, o sea, lógicamente tienen que haber muchos alumnos de la escuela que están vivos y totalmente lúcidos. Sería interesante también, tal vez, que ellos aportaran un pequeño relato en torno a lo que les tocó vivir, o sea, porque conversando otro día en tu oficina, justamente salió, para variar, el tema histórico. Tú en el fondo estás tratando de hacer una especie de búsqueda de antecedentes, porque en 150 años, lamentablemente, como sucede con muchos
establecimientos públicos, esa historia se va perdiendo, esos datos. Sí. O sea, tal vez los libros más antiguos, Sí, mira, ¿de qué data serán? Tendrán 20 años, eso se va perdiendo, se va quemando. ¿Qué Sí. se hace con eso? no, en este caso, cierto, todo lo que son los registros, esos están, ¿ya? Están los registros de... Tú escarbas hacia atrás y te encuentras con hasta muchos años en la historia. Pero hay algo que te comenté el otro día y que yo creo que es bueno y digno de destacar. Ya un profesor, director también de la Escuela 1, ¿ya? Hizo un estudio, ¿ya? Donde me entregó El documento que el te dije. documento que yo te dije, tú me dijiste, hay que digitalizarlo, Sí. ¿ya? Porque la verdad es que está escrito en Máquina. máquina de escribir. Y aquí él tiene, cierto, un estudio que hizo de la vida de la Escuela 1, donde escarbó de alguna manera, cierto, en algunos lugares clave y descubrió hasta, cierto, los directores que pasaron. Aquí está la galería de directores escrita, ¿ya? Tu colega, si no recuerdo mal, ya lamentablemente desapareció. Sí, bueno, don Sergio Yáñez me tocó Sergio Eugenio Yáñez Contreras. Él fue profesor cuando yo estudiaba, ¿ya? Fue mi profesor también. Y mira la paradoja del destino. Después, cuando yo estaba como director, los primeros años que llegué, bueno, él fallece y me corresponde en la misa despedirlo como director de la escuela que él por tantos años, ¿cierto?, le albergó. Y de verdad que fueron sentimientos encontrados, porque él también fue muy amigo de mi hermano, de Pepe, que también en San Javier es muy conocido, José Asbun, porque también Profe estuvo también. profesor y director por 32 años de la Escuela 3, ¿ya? Entonces, yo era muy cercano a mi profesor Sergio Eugenio Yáñez. Y él hizo este estudio y hay que reconocer en él, cierto, la capacidad que tuvo para poder encontrar los antecedentes Y condensarlo, que es muy difícil. y la historia, exactamente, y la historia está aquí hasta el año 1988. Oye, Carlos, y esto, ya, estamos en vivo, pero Sí. a los leones nomás. Tú sabes que aquí hay que apechugar. Es que, ¿sabes tú? Este tesoro que tienes en tus manos, ¿alcanzas a tenerlo digitalizado y transcrito como para las últimas actividades, crees tú? Sí, Para sí. compartirlo con la De comunidad. más, si yo me había comprometido contigo a hacerlo pronto, pero surgieron tantas, como estamos cerrando el semestre, se me vino la semana de encima. Tuvimos la semana pasada 2 días menos porque estuvimos con frente de mal tiempo, entonces suspendieron las clases. Y bueno, y no alcancé a hacerlo, pero me comprometí contigo a tenerlo, ya, porque de verdad que este es un documento histórico, ya, y que hay un trabajo tan acucioso, tan detallista, que es digno de alabar y reconocer, ¿cierto?, en nuestro profesor Sergio Yáñez el trabajo y la pega que aquí hizo. Y como te comento, aquí está hasta 1988, ¿ya? Y por lo tanto es fácil saber qué directores vinieron después. De hecho, yo lo sé, ya sé qué directores estuvieron después, porque la última directora que aparece registrada aquí es Marina Cancino, ¿ya? Y después estuvo precisamente Sergio Yáñez como director. Después de Sergio Yáñez vino don Jorge Luengo, ¿ya? Luengo Bajardo, que también fue director de la escuela 417 Justa Narváez, y que ahora ya está retirado, ¿cierto?, del servicio. Y posterior a él estuvo Hugo Ortega Albornoz, ¿ya?, que después, ¿cierto?, de dejar el cargo de director de la Escuela 1, estuvo de inspector general en la Escuela 2. Y bueno, y después llegué yo. O sea, ¿me entiendes? Significa que estamos muy cerca de estos poquitos años poder continuar escribiendo la historia. Y esto no lo tiene cualquier colegio, ¿ah? No, Eso es clave. Por no. eso, todo lo que conversamos de la historia, donde nació todo, eso es el trabajo de Sergio Yáñez. A él hay que entregarle los a él méritos. los méritos. Sí, de todas maneras. No vayas a perder esa hoja porque entiendo que es la única que tienes. Sí, no, tengo una copia. Ah, La verdad menos mal. Sí, para no perderla. Mira que el llevador Sí, no, anda muy cerca te tuyo. la puedo dejar si no hay problema, de regalo. No es broma. Pero me gustaría hacer Sí. el trabajo, el desafío que me tienes tú de digitalizarlo. Carlos, dentro de las actividades, hay actividades conjuntas con, bueno, hoy día desafortunadamente por una contingencia de última hora, don Miguel Ángel Orellana, director de la escuela Jerónimo Lagos Lisboa, no pudo venir, tenía toda la intención, así que queda pendiente la invitación.
Hay actividades conjuntas que se van a realizar dentro de estos días para justamente conmemorar estos 150 años de las escuelas más antiguas de San Javier, en definitiva. Sí, en definitiva lo que te planteaba, ¿cierto?, es que conversamos con la autoridad y nuestra propuesta es esta que tengo aquí en mis manos, y son todas las actividades en conjunto. ¿Nos cuentas un poquito qué se va a Sí, hacer? por Porque supuesto. ya nos está pillando la hora. Así Ok, que, mira, rápidamente, dijimos que ya habíamos realizado el lanzamiento, ¿cierto?, en el mes de abril, después realizamos en el mes de mayo el campeonato de futbolito que se lo adjudicó en una final extraordinaria, estamos hablando de niños menores de 12 años, ¿ya? Bueno, para la pelota. Muy bueno, los dos mejores equipos creo que llegaron bien a la final, que fue el Leonardo da Vinci y el Instituto Regional del Maule, ¿ya? Se lo adjudicó el Instituto Regional del Maule, pero mérito tenían los dos equipos y otros más que también participaron, así que agradecer a los directores y los profesores que recibieron la invitación y que la aceptaron. En el mes de junio, como te dije, en julio vamos a realizar el campeonato de futbolito de funcionarios ¿ya? Y apoderados. Después tenemos en julio la exposición fotográfica. Ahí queremos invitar, ¿cierto?, a un historiador, algo te comenté, para que ¿cierto?, nos haga una presentación y nos cuente a los que estemos ahí, ¿cierto?, de los inicios de estos emblemáticos colegios. En agosto ya tenemos, ¿cierto?, la idea de poder hacer una inauguración de pizarras digitales en algunas salas, tanto en la escuela de Miguel, Jerónimo Lago, y en la escuela que yo dirijo. Oye, perdona, Manuel de Sala. pizarras digitales pensé que todas las salas tenían, no todas. No, lo que tienen son de estas pantallas LED grandes, ya que se conectan al computador. La otra son digitales en el sentido de que los profesores trabajan, es como en un computador en la... Tamaño familiar. Exactamente. Muy bueno. No, muy bueno. Ya tenemos para agosto también una muestra comunal de cueca, que todo hablando, ¿cierto?, en el contexto de los 150 años. En septiembre queremos tener un mural, ya, donde vamos a hacer competir a nuestros niños, ¿cierto?, en el sentido de poder diseñar algún mural y después diseñarlo en una hoja de blog y después transcribirlo, ¿cierto?, a un muro, ¿ya? Transcribirlo no está bien, no está bien dicho el concepto, pero se entiende que es replicarlo en un muro. ¿Ya? Tenemos una caminata también programada para el mes de septiembre, ya que vamos con el buen tiempo ya. Hoy sí, pues vamos a venir, imagínate, más de 1000 estudiantes, más los funcionarios, estamos hablando de 1500 personas. Vamos a pasar por la municipalidad, donde el alcalde nos tiene que dar un saludo a todos los estudiantes. Y después nos venimos a la plaza a hacer alguna actividad recreativa. Oye, ¿esa caminata es solamente para funcionarios actuales y estudiantes actuales? Sí, solamente para aquí no reciben a los viejos tercios. No está contemplado, pero sí ellos están invitados en una actividad posterior ya donde sí les vamos a considerar. Ya hay un encuentro artístico-cultural de carácter provincial, donde con Carlos Gatica, que es un supervisor de la DEPROE, ¿cierto?, logramos por ahí afinar para hacer una actividad donde queremos desarrollar actividades artísticas como danza, teatro y también, ¿cierto?, que nos envíen cortometrajes, distintos colegios de la provincia, ¿ya? Eso va a ser en el 16 de octubre. Y el 17 de octubre vamos a hacer el acto ya oficial. ¿Por qué lo adelantamos? Porque recordarás que son las elecciones municipal, bueno, no solamente municipal, también otros niveles. Claro, y eso va a ser el 27 de... Ya, y ustedes, para variar... No somos local de votación y por lo tanto tenemos que entregar el colegio antes para que los militares ya se hagan cargo, de tal manera que no lo vamos a poder hacer esa semana, o no hay que hacerlo una semana antes, ¿ya? Y también, ¿cierto?, hay algo muy interesante que a alguien por ahí iluminado se le ocurrió, ¿cierto?, dejar una cápsula, enterrar una cápsula, ¿cierto?, con algunos recuerdos de esta época, algunos artefactos, no sé, celulares en desuso, algún escrito, fotografía de la autoridad de la época. Una cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo. Para ser abierta que se pueda en los 200 años. Donde tiene que quedar registrado, ¿cierto?, una plaquita que se abrirá a 200 años. O sea, en 50 años más yo lo seguro que no va a estar, pero van a estar mis hijos y mis nietos, ¿ya? Pero lo bonito de esto es que vamos a mostrarle a la generación de esa, ¿cierto?, oportunidad algo que se van a encontrar ahí como innovador. Fíjate que me parece que San Javier no tiene ninguna cápsula del tiempo. Sería la primera entonces. Tengo la sensación, o sea, ¿tú sabes de alguna? No. Villalegre tampoco. Ya. Linares, que yo sepa, no. Talca quizás, y Rudo. Claro. Tal vez sean los primeros que hacen una cápsula del tiempo para justamente testimoniar que estuvimos acá.
Sí, pues 50 años imagínate, antes. imagínate lo que signifique ahora, no sé, porque el próximo año cumplamos una determinada fecha y que tengamos que abrir algo que ocurrió hace 50 años atrás, Mm. donde a lo mejor teníamos ahí, no sé qué, pues, algún artefacto de la época que hoy Mira, día no lo conocemos, pues. incluso si solamente dejamos una foto de cómo éramos y en una de esas somos porfiados y estamos vivos, imagínate, oh, si era yo. Claro, así que no, interesante. Carlos, te agradezco, Carlos Asbun, director Bueno, y de... está el tema de la cena también, ahí es donde van a ser invitados los exalumnos, ¿cierto? Por supuesto con una adhesión que signifique para poder solventar los gastos. Bueno, espero que nos avises con tiempo justamente para poder también compartir con nuestros televidentes estas actividades con que se celebran los 150 años de la Escuela Manuel de Salas y Jerónimo Lagos Lisboa. Sí, Todo- yo quiero reconocer eso, ¿ah? Yo creo que quiero reconocer que Canal 30 siempre ha estado, cuando le hemos invitado, ¿cierto?, para alguna actividad del colegio, ustedes la han hacemos estado empeño, ya. le hacemos Han empeño. estado ya, así que hay que agradecer eso. Amigo querido, un gusto de haberte tenido por acá. Llévale mis saludos a don Miguel Orellana, que también está celebrando 150 años, tiene la fortuna de dirigir el establecimiento en una fecha tan emblemática. Bueno, y quedamos ahí en contacto para que cuando ocurran estas actividades, hacer lo posible por compartirlas, porque, como dije antes, frase para el bronce, bien tonta, Sí. pero al fin y al cabo cierta, 150 años solamente se cumplen cada 150 50 años. exactamente. Sí, Carlos muchas gracias. Asbun, director de la Escuela Manuel de Salas, que nos acompaña gentilmente contándonos un poquito de las actividades. Oh, mira, otra. También, ¿Para qué me ponen este televisor encima tan grande? Me vuelo. Ya. No, sí, ya es como, ¿cómo se dice? Es casi narcisismo. Qué lindo el tipo que está en la tele. No, si lo que pasa es que hay un televisor y por defecto miro para allá nomás. La Sí. cámara está para el otro lado. Ya, vamos a hacer un breve alto. Retornamos enseguida con más del 30 de ayuda.